Dios les bendiga una vez más, amados hermanos, y bienvenidos a la esquina del pastor. Hoy un día muy hermoso, soleado, y espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. En el día de ayer estuvimos considerando el capítulo 11, versículo 1 del Evangelio según Lucas, donde uno de sus discípulos, los discípulos de Jesús, le hace una petición, no una pregunta, como concluimos ayer, sino le hace una petición a Jesús de que les enseñe a orar. Nosotros pues entendemos que la oración es esa comunión con Dios, donde tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón y ser completamente transparentes delante de Él. Jesús, mientras oraba al Padre, Él decía, entre muchas cosas, las cuales mencionamos ayer, que se hiciera la voluntad de Dios y no la de Él. Qué bueno, y parece que los discípulos escuchaban estas oraciones y fueron inclinados o fueron movidos a pedirle al Señor que los ayudara a orar como conviene. Hoy, con la ayuda del Señor, trataremos de dar conclusión a ese tema de enséñanos a orar. Pero ayer concluimos de que si nuestra vida de oración es una raquítica, de igual manera será nuestra vida espiritual. Nosotros pues tenemos un llamado de Dios de predicar, tenemos un llamado de Dios de aconsejar, tenemos un llamado de Dios de velar por nuestros hermanos, y si espiritualmente no estamos en una condición como Dios quiere que estemos, pues muy poco haremos para que el bienestar de nuestros hermanos sea el mejor. Así que hoy vamos a concluir con la ayuda del Señor este tema de que este discípulo le haga la petición a Jesús de enséñanos a orar. Pero antes de todo, vamos a hacer una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ayer les dije que esta oración Jesús la hizo en capítulo 6 de Mateo, mientras predicaba su mensaje del monte. Es una oración que es modelo para cada uno de nosotros, y si practicamos esa oración reconociendo a Dios como el Todopoderoso, el que está sentado en el trono, y adoramos, bendecimos su nombre, entraremos en una comunión perfecta con Él, y entonces también pediremos por nuestras necesidades y también por el perdón de nuestros pecados, y que Dios nos ayude así también a perdonar a nuestros hermanos. Bien, como les dije, todos nosotros necesitamos orar. El creyente necesita orar. Jesús nos enseñó que todo aquel que cree en Dios necesita una vida de oración. Alguien se estará preguntando, si Dios sabe lo que yo necesito, pues cuál es la necesidad de yo orar. Pero nosotros oramos porque Dios quiere que oremos. Dios quiere escucharnos. Dios quiere saber qué es lo que nosotros queremos, qué relación tenemos con Él. Y yo quisiera pues que fuéramos a la Biblia en Efesios capítulo 6 y versículo 18. Bueno tener la Biblia presente, porque así no fallamos. Y en ese versículo 18 de Efesios capítulo 6 dice de la siguiente manera: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando
en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A mí se me hace un poquito difícil, ¿verdad?, el lenguaje, y quizás a usted también, pero mi interpretación de esto es que hay que orar intensamente y tomar tiempo para él, tomar tiempo para orar. Hay que orar por nuestros hermanos en todo tiempo y mantener los ojos espirituales abiertos para saber lo que se está moviendo alrededor de nosotros, velando los unos por los otros. ¿Bien? Las oraciones, hermano, las oraciones no tienen que ser necesariamente largas. Ahorita más adelante, pues vamos a ver que los profetas de Baal oraron oraciones larguísimas ante sus dioses y se sajaron las manos, se cortaron todo el cuerpo, hicieron un sinnúmero de ritos y no recibieron respuesta del cielo. Pero ahorita vamos a ver eso. La oración no es palabras rebuscadas o repeticiones, sino es desnudarnos delante de la presencia de Dios y decirle a Dios lo que verdaderamente somos, cómo nos sentimos, y abrir nuestra vida delante de Él porque Él lo sabe todo. Amén. Y otra cosa que yo siempre digo, y es que a Dios no le impresionan las palabras lindas. No, hermano, a Dios lo que le impresiona es la sinceridad de nuestro corazón. Pero vamos a considerar, como les dije el día de ayer, algunas oraciones poderosas que encontramos en la Biblia. Y una de ellas, hermano, como dije que iba a usar algunos personajes, es una oración que hizo Abraham por Sodoma y por Gomorra. Allí se encontraba su hijastro, podemos decir, el Lot, con su familia. Y la Biblia dice que Lot era justo. Amén. Pero hubo una discordia entre los pastores acuérdense bien, los pastores de Abraham y los pastores de Lot, no entre Lot y Abraham. Y se le dio a escoger a Lot qué parte de la tierra escoger. Y él escogió aquel valle donde se encontraban estas dos ciudades y otras más que ahorita vamos a mencionar, que se llaman Sodoma y Gomorra. Amén. Y en el versículo 23 del capítulo 18 de Génesis, hermano, la Biblia dice que después que los ángeles hablaron y le dijeron cuál era el propósito de Dios de destruir esta tierra, porque allí, hermano, allí no había quien hiciera el bien, pero allí estaba Lot. Es igual que ahora mismo, hermano, en esta tierra, en este mundo en que estamos viviendo, la maldad está por todos los lugares, pero todavía está en esta tierra la iglesia del Señor. Gloria a Dios por ello. Pero pronto sabemos que Dios hará justicia con todos los que le aman. La Biblia dice que en esos momentos así de maldad rampante y de que Dios le diga, se le revele a su siervo Abraham lo que tenía en su mente hacer con estas ciudades, lo primero que hace Abraham es orar. Cuando nosotros veamos la situación crítica y Dios nos revele que la situación no es la mejor, lo mejor que nosotros hacemos es lo que dice el versículo 23, como hizo Abraham, acercarnos a Dios y clamar con la seguridad de que Dios nos hará justicia, Dios nos escuchará, Dios nos responderá. Y Abraham hace una oración muy peculiar y yo no quiero hacer un exégesis de esa oración, sino decirle que lo primero que Abraham le dice, si hubieran 50 justos allí en Sodoma y en Gomorra, el Señor le dice, por amor a esos 50, no la destruiría. Y él le dijo, ¿y si de esos 50 faltaran 5? Vuelve la misma respuesta, que por amor a esos 50, 45, pues Dios no la destruiría. ¿Y si hubieran 40? ¿Y si hubieran 30? Dios dijo, por amor a esos
30, por amor a esos 20, no la destruiría. Y aquí vemos, hermano, que la oración del siervo de Dios se fue por encima de cualquier oración que nosotros podamos tener. Y se llama una oración persistente, perseverante. En verdad que Abraham quería que Dios tuviera misericordia de aquella ciudad y dijo, y si hubieran 10. Versículo 32, si usted lo mira en el capítulo 18 de Génesis. Y el Señor le dice, por amor a esos 10, no la destruiría. Hermanos, aquí vemos a Dios que tuvo que hacer algo por encima de una insistente y genuina oración. Muchas veces, como hemos predicado, cuando la respuesta de Dios duele. Y vuelvo y repito, en Sodoma y en Gomorra no había quien hiciese el bien. Y cuando esto sucede, hermano, no es que pagan justos por pecadores, sino es que todos nos afectamos. Pero nosotros tenemos un arma de fuego del Espíritu, hermano, que se llama la oración. Y si nosotros clamamos, la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo, ese capítulo 18 de Mateo, si dos se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo al cielo, lo que pedimos es nuestro. El viejito Juan, en el capítulo 15, en capítulo 5, versículo 14 de su primera carta, después de salir de Patmos, él dijo que si algo pedimos, esta es la seguridad que tenemos, que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Porque el Espíritu que está en nosotros, bendito sea el Señor, nos ayuda a pedir como conviene porque nosotros no sabemos. Qué lindo, hermano, saber que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a orar cuando no sabemos. Y el apóstol Juan dijo, esta es la seguridad que tenemos, que cuando pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha. Qué lindo, hermano. Yo no sé si usted está ahí en su casa y esto es un estudio, pero puede darle gloria a Dios conmigo, porque tenemos esa garantía de que cuando pedimos a Dios con un corazón abierto, Él nos escucha. Gloria a Dios. Y demos alabanza a su santo y bendito nombre. Bien, pues Dios respondió. Dios respondió, hermano. Porque allí había otro también que estaba orando, que se llama Lot. Y llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra y entraron en casa de Lot. Y allí hubo una conversación que no la voy a explicar completamente, pero yo quiero que ustedes sepan que Lot, su deseo era que aquella ciudad no fuera destruida. Pero la maldad era mucha. Y Dios ya había determinado, y el Espíritu nos da testimonio, hermano, lo que Dios quiere hacer. Y Él, insistiendo con los ángeles le dice, tienes que escapar, tienes que salir de aquí. Hermano, Dios nos está diciendo a nosotros que tenemos que escapar. ¿Cómo nosotros sabemos lo que Dios quiere que hagamos? Es orando y pidiéndole a Dios que se revele a nuestras vidas. De allí salió Lot, de allí salieron sus hijas y de allí salió su esposa. Nosotros sabemos, hermano, que hay gente que tiene su corazón atado a esta tierra. Y la mujer de Lot, sabiendo que Dios le había dado una orden de que siguieran por la llanura al campo, hermano, a la ciudad, que Lot le pidió, Dios, déjanos ir a Zoar. Y Dios le concedió su gracia. Y la esposa de Lot, al oír el clamor, cuando el fuego y el azufre caía sobre Sodoma y Gomorra, dio su vista atrás. Y la Biblia dice que se convirtió en una estatua de sal hasta el día de hoy. Eso se salvaron 3 personas, hermano. De tanta gente que había allí, 3 personas. Y esto nos indica, hermano, que cuando Cristo venga, no todo el mundo se va a salvar. Hay muchos que piensan que están haciendo lo correcto, pero no es así. Uno se salva de una sola manera y obedeciendo la palabra de Dios, siguiendo los estatutos, los preceptos, los juicios de la palabra, los mandamientos de la palabra y no lo que nosotros creamos que es lo correcto.
Dios escucha, hermano. Dios escuchó a Abraham. No crea que porque Dios hizo lo que hizo, no escuchó a Abraham. Porque Abraham estaba suplicando por su hijo, Lot. Y Dios le concedió su gracia con esa poderosa intercesión que hizo. Insistente petición. Sigamos insistiendo, sigamos clamando, sigamos perseverando como hizo Abraham. Pero también, hermano, encontramos un rey David. Y hay un salmo que yo lo he hecho completamente mío y se llama, o es, el Salmo 51. Este Salmo 51 habla de el grito de un rey por la misericordia de Dios. Y lo primero que David dice en ese salmo es: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué vemos aquí, hermano? Que no son palabrerías, hermano, las que mueven a Dios. Lo que mueve a Dios es un corazón humilde y un corazón sincero. Y aquí David abrió su corazón, abrió su vida, lo que llamamos transparencia, hermano, aquí fue definida, gloria a Dios, y dice que él reconoce que es un pecador. Reconoce su pecado. Y la Biblia, usted sabe que dice en Proverbios 28:13, que el que confiesa su pecado, el que cubre su pecado, perdón, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Parece que David, de su padre Salomón, o de su hijo Salomón, había escuchado esto que él había aprendido. Hay que confesar. Dios sabe todas las cosas. ¿Para qué esconder o tratar de esconder algo? Si el mismo David en el Salmo 139, versículo 23, si no me equivoco, por ahí. Eso hay que buscarlo, hermano, porque yo no quiero fallar. 139 y versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Si Dios sabe todo, si Dios nos conoce, si Dios sabe lo que estamos pensando, lo que estamos deseando, lo que estamos hablando, no nos podemos esconder de la presencia de Dios, dice ese salmo. Ese salmo yo lo titulé Bajo el microscopio de Dios. Bueno, David reconoció que estaba impuro y pidió que Dios lo limpiara. Y pidió que Dios creara en él, no que transformara, creara en él un corazón limpio y un espíritu recto delante de él. Y le pidió que no quitara de él su Santo Espíritu. Para orar hay que tener el Espíritu. Para orar hay que pedir en el Espíritu. Para que Dios se mueva del cielo, porque Dios se movió en favor de David. David confesó, David reconoció a Dios, David pidió lo que tenía que pedir. Esa es la oración correcta, hermano. Por eso es que a aquel discípulo le tenemos que aplaudirle, hermano. Porque sabe Dios qué estaba pidiendo este hombre. Estaba pidiendo para su familia, para su economía, para su bienestar, pero no se acordaba de los demás hermanos. Y nosotros sabemos que tenemos que orar por nuestros hermanos. Gloria a Dios, como hizo Abraham en su oración poderosa, intercesora por Sodoma y Gomorra. Bueno, la transparencia, hermano. Transparencia. Que es que no haya nada opaco, no haya nada oculto. No tratemos de justificar, no tratemos de esconder nada delante de Dios. Es vital cuando oramos. No podemos tratar de engañar a Dios, porque a Dios no se puede engañar. Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, eso también cosechamos. Hay una oración también, hermano, en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, de un hombre que la Biblia llama que era más ilustre que sus hermanos. Y yo, pensando en la oración, y en el modo de vida, en el estilo de vida,
que pudiese describir el de Jabes. Yo pensé que Jabes era un hombre ilustre porque conocía a Dios. Y si conocía a Dios, cuando se relacionaba con Dios o cuando hablaba con Dios, pues él iba a pedir conforme a la justicia, al carácter santo, poderoso de Dios. Y me encanta, hermano, esa oración que no fue una oración extensa, hermano, sino una oración de unas 25 palabras. 25 palabras. Gloria a Dios. Y dice que ese versículo donde él invocó, hermano, dice, e invocó Jabes, primera de Crónicas 4:10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me diese bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y mire, hermano, cuente la palabra. Cuente las palabras que este hombre utilizó para esta oración. ¿Y usted sabe la respuesta de Dios? Dios le otorgó lo que pidió. Esto no es cuestión de palabrerías, hermano. Para alcanzar el favor de Dios, hermano, no hay que hablar mucho. No hay que buscar palabras lindas para dirigirse a Dios. Lo que tiene que haber en nosotros es un corazón limpio, un corazón puro, unas motivaciones correctas. Porque Dios sabe nuestra intención. Dios le contestó. Y así también una mujer en 1 Samuel 1, llamada Ana, no tenía hijos. Y su deseo era que Dios le concediera un hijo varón. Mire esto bien, un hijo varón. Y la condición era que si Dios le daba a ese hijo varón, ella lo iba a dedicar a él todos los días de su vida. Se parece a nosotros, hermano, que cuando hacemos promesas a Dios, las cumplimos al pie de la letra. Pero Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se agrada de los insensatos. No tiene sentido, hermano, que nosotros tratemos de recibir algo de Dios tratando de enamorarlo. Él no es nuestra esposa. Un día será la esposa, o Cristo será la esposa, o el esposo de la iglesia, que es la esposa. Pero en este momento, hermano, Dios sigue siendo Dios. Y las intenciones de nuestro corazón, hermano, Él las sabe. Ana, dice la palabra, que Ana cumplió con la promesa que le hizo a Dios. Cuando el niño fue destetado, ella lo llevó al templo y lo dejó allí, porque ella dijo, si me dieres un hijo varón, yo te prometo dedicarlo a ti todos los días de su vida y navaja no pasará por su cabeza. Si no me equivoco, puede ser que me equivoco. Igual que Sansón. Pero la cuestión aquí es, hermano, que son oraciones poderosas que mueven a Dios. Dios le concedió su gracia. Allí había un sacerdote, hermano, que había perdido la visión espiritual y la visión quizá física. Pero un día esta mujer estaba orando en el altar sin mover los labios. No hay que gritar mucho, hermano. A veces lo que hacemos es llorar más que proferir palabras. Esta mujer lo que estaba era moviendo los labios y la tildó sacerdote como si fuera una mujer que estaba ebria. Dios tenga misericordia de los pastores, de los líderes que pierden la visión. Gloria a Dios. Pero qué bueno, hermano, que Dios le concedió su merced. Y para concluir con estas oraciones poderosas, podemos ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Me gusta utilizar la Biblia, hermano, porque no es que estoy viejo, pero a mí se me olvidan muchas cosas. Yo sé dónde están la mayoría de las citas bíblicas, pero
citarlas tal y como están escritas, pues ya pues he perdido esa habilidad. Pero la Biblia está aquí, yo la tengo y podemos citarla, gloria a Dios. La Biblia dice que Elías también oró, pero antes de orar, él retó al pueblo a decidirse por a quién servir. Gloria a Dios. Si a los Baales, ay va. Y también dijo, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y retó al pueblo allí y le dijo, vamos al Carmelo y allí se sabrá pues quién es Dios. Y estos 400 profetas de Baal y 450 de Acera, o puede ser al revés, no se preocupe. Pues fueron al Carmelo, hermanos, y ellos empezaron desde por la mañana a orar y a orar y a orar a su Dios, a Baal y a Acera. Y estuvieron hasta la tarde. Y Elías les decía, sigan orando, hermano. Les vuelvo y les digo que las oraciones no tienen que ser largas. Las oraciones tienen que ser sinceras y pedir con humildad. Y ellos se sajaban las manos, se sajaban el cuerpo, gritaban, lloraban, levantaban las manos y no había respuesta de sus dioses. Pero la Biblia dice que llegó el turno del hombre de Dios. Llegó tu turno, iglesia. Dios quiere enseñarnos a orar. Dios quiere que nuestra oración mueva el cielo. Dios quiere que nuestra oración abra los portones del cielo. Pero el Señor nos tiene que enseñar a orar. Cuando el Señor oraba, el cielo se abría y la gloria de Dios descendía. Gloria a Dios. Y los enfermos se sanaban. Pregúntese usted por qué cuando usted ora y cuando yo oro y cuando oramos, hermano, no se sanan los enfermos. No surgen las manifestaciones que Dios quiere. Dios tiene que enseñarnos o reenseñarnos, hermano, a orar. Como pidió ese discípulo del capítulo 11 de Lucas, versículo 1. Dice aquí, hermano, que Elías, cuando le tocó su turno, dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 30. Y todo el pueblo se le acercó. Es tiempo, hermano, es tiempo de acercarnos. Es tiempo de acercarnos como hizo Abraham, que se acercó a Dios para pedir. Dice esto, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Yo sé que usted está escuchando, hermano. Lo primero que hay que hacer, hermano, para que Dios nos escuche, para que el cielo se abra, es arreglar nuestro altar, nuestra vida. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, tú eres la iglesia del Señor. Dice, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupiera 2 medidas de grano. Dios está esperando nuestra adoración. Dios está esperando en esa oración que hacemos, hermano, nuestra adoración. Dice, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Lo que estaba haciendo, hermano, era preparando la vida, preparando su alma, preparando todo para clamar a Dios. Y dice, y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo, aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Dios está esperando nuestra persistencia, perseverancia. Gloria a Dios. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Dios es el Dios de lo imposible, hermano. Dios lo que quería, revelándose a este hombre,
era hacer un portento en aquel momento, para que el pueblo entendiera que cuando un hombre de Dios ora, cuando una iglesia de Dios ora, el cielo es movido. Gloria a Dios. Y dice, se acercó el profeta Elías a ofrecer el holocausto y dijo, miren qué oración, hermano. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Cuando uno ora, cuando hay relación con Dios, cuando hay comunión con Dios, hay revelación también de parte de Dios. Miren qué oración, hermano. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, porque para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué lindo, hermano. Qué linda oración, qué poderosa oración. Dos oraciones, dos versículos. Gloria a Dios. Nosotros no convencemos a Dios, hermano, con palabrería. Nosotros convencemos a Dios con obediencia. Hay gente que no obedece, pero ora mucho. Pero Dios no quiere mucha palabrería. No quiere mucho holocausto. Como dice el capítulo 15 de Primera de Samuel, que Dios le dice, ¿se complace Dios más en los holocaustos que en la obediencia? No. Es la obediencia, hermano. Una oración de un corazón obediente, de un corazón sencillo, de un corazón humilde, de un corazón transparente. Mueve el cielo. Y la respuesta fue esta, hermano. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué tú quieres? ¿Qué yo quiero? El discípulo del capítulo 11, versículo 1, entendió que la oración tiene un poder sobrenatural. Que cuando Jesús oraba y luego bajaba a ministrar, el poder de Dios era manifiesto en todo aquel lugar. En todo lo que hacía, en todo lo que decía. La gente lo tenía que escuchar. Los enfermos se sanaban, los demonios se tenían que ir. Y eso es lo que quería aquel discípulo. Yo también lo quiero. Yo también lo quiero. Yo espero que tú también lo quieras. Pidamos a Dios que transmita ese poder, ese conocimiento que tenía Jesús para aprender a orar. Dios te bendiga. Hacia adelante y hacia el cielo, porque Cristo viene pronto. Dios les bendiga.